¿Qué tal? Bienvenido a Saber Compartir. Un artista universal es José Luis Cuevas. No cabe duda que el infante terrible de los años 60 es un hombre fecundo que ha dejado para la posteridad un gran legado y que sigue produciendo. Es un hombre que nos acompaña hoy en Saber Compartir. Maestro, muchísimas gracias. Muchas gracias a usted, me da mucho gusto. Vamos a conocer algo de la vasta trayectoria de José Luis Cuevas. Pintor, dibujante, grabador, escultor e ilustrador mexicano. Su formación es prácticamente autodidacta. Es uno de los miembros de la generación de ruptura. Se llamó así por su distanciamiento con el muralismo mexicano. Antes de cumplir los 10 años, Cuevas se inscribe como alumno irregular a la Escuela de la Esmeralda. Continúa su formación artística en el Mexico City College tomando clases de grabado con Lola Cueto. A mediados de la década de los 50, la obra de Cuevas empieza a ser reconocida por coleccionistas y críticos especializados, entre ellos José Gómez Sucre, quien lo invita a exponer en la Unión Panamericana en Washington, D.C. José Luis Cuevas adquiere notoriedad por sus constantes exposiciones tanto en Estados Unidos como en México, el resto de Latinoamérica y en Europa, incluso en la Galería Edouard Loeb de París. Se le atribuye haber bautizado con el nombre de Zona Rosa a la que entonces era una importante área de promoción cultural, intelectual y de la moda de la Ciudad de México. En dicho lugar expuso lo que tituló como Mural Efímero en 1967, mismo que vuelve a montar al año siguiente en la ciudad universitaria como muestra de apoyo a los movimientos estudiantiles que se desarrollaron ese año en la Ciudad de México. Su obra es protagonizada por seres deformes, imágenes de personajes casi monstruosos. Es uno de los más destacados representantes del neofigurativo. Él es José Luis Cuevas. Usted ya ha escuchado algo de lo mucho que sabemos los mexicanos, porque su vida, maestro, ha sido transparente, no se ha guardado mucho, porque usted siempre ha sido un hombre que ha salido al frente. Sí, como no, creo que he sido autor además de múltiples autobiografías en las que voy relatando todo lo que a diario me sucede, ¿no? Y en internet, precisamente, publico una columna llamada Cuevario, que ya había estado en periódicos, ¿no? Pero el internet como que tiene una mayor proyección, ¿verdad? Porque en todas partes se ve, ¿Sí? En París, en todos lados tienen acceso las gentes al internet. Y de lo que he estado escribiendo en el internet, y ya llevo muchas cuartillas, es sobre mi relación con mi esposa, Beatriz del Carmen Cuevas, que por cierto ahí está enfrente de nosotros. Pero oiga, ya llevan 14 bodas, Ya llevamos maestro. 14 bodas y faltan unas cuantas más. Sí, ¿se van a seguir? Vamos a seguir. Ahora nos están invitando para tener una boda ya aquí, en Sonora. Dentro de unos días salimos, creo que pasado mañana, algo así, tomamos un avión para Sonora. ¿De dónde vino la idea de repetir la boda en diferentes ritos? Pues la boda era que nos queríamos muchísimo y una boda no era suficiente definitivamente. Y entonces la primera boda fue por el rito maya. ¿Cómo se llama el lugar donde está? En Chelja. En Chelja fue nuestra primera boda que tuvimos y de ahí nos seguimos. Y entonces era como una reafirmación del profundo amor que nos teníamos, ¿no? Y después todo esto culminaría, pues no culminaría porque todavía vienen otras bodas, pero digamos que la que era absolutamente necesaria era la boda católica, porque ambos somos católicos y nos casamos en la Catedral Metropolitana de México y nos casó el padre Schulenburg, fue el que nos casó. Después nos fuimos caminando al museo, porque está muy cerca la catedral del Museo José Luis Cuevas. Nos fuimos caminando y ahí nos esperan muchos amigos y hubo fiesta. Entonces usted, por lo que ha manifestado en toda su vida, ¿no cree aquello de que el matrimonio es tan pesado que para sostenerlo se necesitan tres? Muy bueno, muy buen chiste. Pero usted ha sido un hombre fiel toda su vida. Pues sí, he sido muy viajero en cierta época de mi vida, pero ahora desde que estoy casada con ella me he convertido en un hombre totalmente fiel, casi en un mandilón. ¿En qué más ha cambiado José Luis Cuevas? Del infante terrible a José Luis Cuevas de nuestros días. Bueno, de nuestros días hay una serie de características que permanecen definitivamente y digamos que desde la infancia, porque la infancia es cuando yo me descubro artista, ¿no?
descubro mis facultades, digamos, para dibujar. Y de alguna manera esa vocación firme que surge a una edad muy temprana continúa todavía, y que no hay día en el que no trabaje, en el que no haga algo, en la que no me exprese a través de la escultura, del dibujo, de la pintura, del grabado, incluso de la escritura misma, porque también escribo. Maestro, ¿sigue pensando lo mismo de la generación que usted desafió? Han cambiado. Ahorita, por ejemplo, sería completamente absurdo atacar yo a la escuela mexicanista. En su momento era necesario, era importante. El hecho de que en los 50, ¿no?, atacara yo, porque había que buscar definitivamente nuevos rumbos para el arte mexicano, que estaba estancado, definitivamente, ¿no? Con Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros, Orozco, todos ellos tenían un estilo que defendían, y para ellos no existía, digamos, lo que se hacía en otras partes del mundo, lo que se hacía en Europa, ¿no? El único arte importante era el arte mexicano, y esto lo afirmaba David Alfaro Siqueiros en un librito que escribió que se llamaba, ¿cómo se llama? El libro que escribió, ahorita me acuerdo, bueno, que escribió Siqueiros, no hay más ruta que la nuestra. O sea, no había otra ruta, no había otras posibilidades, otras formas de expresión. Entonces yo empecé a exponer a edad bastante temprana en Estados Unidos primero, en Washington, después en Nueva York, y después expongo por primera vez en París, antes de que alcanzara yo mi mayoría de edad, que eran los 21 años en aquel tiempo, ¿no? Sí. Y antes de cumplir los 21 años ya tenía yo 3 exposiciones importantes: Washington, Nueva York y París. Y desde entonces pues ya fue el despegue definitivamente de mi carrera, y desde entonces pues no ha disminuido mi ritmo de trabajo. Yo me levanto temprano y subo al estudio. Ahora lo hago en compañía de mi esposa, de Beatriz del Carmen, y nos ponemos a trabajar los dos, porque ella es pintora también. Suele suceder, y casi en todas las manifestaciones del arte, maestro, que hay siempre un capo de todos los capos. Sí. Usted no lo ha sido, usted no ha sido el que domine y que diga quién sí y quién no. Sí, generalmente pienso que más que nada que no. Pero en algún momento no, le sedujo ser el líder de alguna generación. Bueno, de alguna manera sí lo fui. Cuando surge la llamada generación de la ruptura, eso se debió a la postura que yo adopté frente a los grandes del muralismo, ¿no? Esto era en los 50s, y escribí un manifiesto que se llamó La Cortina de Nopal, en contra del excesivo nacionalismo que expresaban estos artistas mayores, ¿no? Pero de todos modos ahora pues puedo yo reconocer los méritos que podía haber tenido. Fíjese que al final de su vida yo tuve una muy buena amistad con Siqueiros. Con Siqueiros me llevé muy bien, tanto que me atacó él y tanto que lo ataqué, y nos hicimos amigos porque ambos fuimos invitados a la Cámara de Diputados para que dijéramos ambos, hiciéramos ambos una defensa del coleccionismo del arte antiguo mexicano, porque había ahí una discusión entre los diputados de si debían de castigarse a aquellos que hacían arte que después vendían, el arte antiguo, sobre todo el arte precolombino. Y entonces Siqueiros y yo nos invitaron para que explicaran dos diferentes puntos de vista sobre este problema, ¿no? Yo defendía a los coleccionistas por una cosa: ¿qué prefieren? ¿Que se vaya toda esa obra al extranjero? Que aterrados a ellos, porque prácticamente los están tratando como si fueran unos delincuentes, y entonces traten de deshacerse de la obra vendiéndola o lo que sea. Entonces tomé la defensa de los coleccionistas. Dije, gracias al coleccionismo del arte antiguo mexicano, hay mucho arte antiguo aquí en México, ¿verdad? Y así fue. Y Siqueiros, bueno, él habló del muralismo y habló de cosas que no venían al caso, pero con su voz así que hablaba, ¿verdad? Que era simpático. Y de ahí nos fuimos entonces a mi casa a comer. Y ahí lo descubrí como una persona además muy amena, lleno de anécdotas, contaba muchas cosas que le habían sucedido a lo largo de su vida, ¿no? Había llevado una vida sumamente agitada, ¿verdad? Y entonces me contaba historias. Había un punto que no se podía tocar definitivamente, que había sido el atentado a Trotsky, ¿verdad? Era algo de lo que Siqueiros prefería no hablar.
y yo muy respetuosamente no tocaba ese tema, ¿no? Pero de otras cosas, de sus experiencias en la cárcel, por ejemplo, que estuvo preso varias veces por razones políticas, ¿no? Y en fin, que me hice muy amigo de David Alfaro Siqueiros. De Diego Rivera no, aunque lo vi en algunas ocasiones, ¿no? Pero no se puede hablar de una amistad. Y a Orozco simplemente lo admiraba yo a distancia, porque nunca llegué a tener un trato con él, ¿no? ¿Qué es lo que ve el artista José Luis Cuevas cuando se encuentra con un mural de estos hombres de gran calibre? Bueno, cuando yo veo la obra, por ejemplo, ahora que me hicieron hace poco un gran homenaje en el Palacio de Bellas Artes, que se tardaron un poco en hacérmela, pero bueno, más vale tarde que nunca, ¿no? Y estuvo bien, a mí me tocó decir un pequeño discurso y dije, al fin se me ha hecho justicia. Expuesto en un lugar donde debí de haber expuesto hace mucho tiempo. Y les debo decir una cosa, que por primera vez conoceré yo las salas de exposición. Yo he venido a Bellas Artes a los conciertos, he venido a Bellas Artes a veces a dar conferencias, a recibir incluso la medalla Bellas Artes que otorga que le otorga el INBA, ¿no? Pero no conozco las salas donde voy a exponer, no he querido nunca verlas, porque me estaban vetadas. Y muchos pintores muy inferiores a mí habían expuesto en Bellas Artes. Así es que muchas gracias, no. Gracias porque se me hizo justicia, claro que no, de ninguna manera. Y yo veía al presidente que con mucha atención estaba escuchando lo que yo decía, sonriente, y después le tocó a él hablar, y debo decirle que improvisó. Generalmente los presidentes pues les llevan ya unos papelitos, ¿verdad?, con lo que deben decir, ¿no? En el caso de Calderón, habló con conocimiento de causa, sabía de mi trayectoria y todo eso, ¿no? Y desde entonces, pues, yo creo que ambos nos tenemos mucho afecto. El maestro José Luis Cuevas seguirá platicando con nosotros aquí en Saber Compartir después de esta pausa.